Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos vamos a sumergir en armas, gérmenes y acero. El famoso libro de Jared Diamond. Exacto, un libro que intenta responder una pregunta fascinante. ¿Por qué la historia se ha desarrollado de forma tan diferente en los distintos continentes? Y ojo, que no estamos hablando de teorías de superioridad racial ni nada de eso. Al contrario, Diamond argumenta que es el entorno el factor clave. Durante esta inmersión vamos a explorar las migraciones humanas, la aparición de la agricultura. La tecnología, el impacto de las enfermedades. Preparaos para descubrir conexiones sorprendentes. Por ejemplo, ¿Por qué los europeos colonizaron América y no a la vez? ¿por qué algunas zonas desarrollaron tecnología más rápido? ¿Y por qué la agricultura no surgió en Australia? A lo largo de esta inmersión iremos desgranando las respuestas de Diamond. Basadas en una investigación exhaustiva, por supuesto. Acompáñanos en este viaje para descubrir cómo la geografía, la biología. Y el destino de las civilizaciones están interconectados. Me encanta. Empecemos. ¿Y qué mejor que empezar con la pregunta que lo desencadena todo? La pregunta de Yali. ¿Te suena? Yali, un político de Nueva Guinea, le preguntó a Diamond, Ajá. ¿por qué vosotros los blancos tenéis tanta carga y nosotros los neoguineanos tan poca? Una pregunta simple pero que refleja la disparidad en el desarrollo tecnológico. Esa pregunta es la chispa que enciende este libro. Y es que, como bien apunta Diamond, los neoguineanos podrían ser incluso más inteligentes que los occidentales en algunos aspectos. En ciertos aspectos, sí. Entonces, ¿por qué esa diferencia en el desarrollo? Diamond busca las causas profundas, las razones ambientales. Para explicar estas diferencias, olvidémonos de las teorías raciales. Exacto. Para entenderlo mejor, Diamond nos relata un episodio histórico fascinante. La captura del emperador Incatahualpa por Pizarro en Cajamarca. Una pequeña tropa española conquistó un imperio gigantesco. Gracias a las armas de fuego, las espadas de acero, los caballos. Y las enfermedades, no olvidemos las enfermedades. Estas son las causas inmediatas, las que Diamond llama próximas. Pero el libro va más allá. Se pregunta, ¿por qué los europeos tenían estas ventajas y los americanos no? Y aquí es donde entra en juego la idea de las ventajas continentales. Espera. ¿Qué? Aclárame eso de las ventajas continentales, No. que me has dejado con la intriga. Imagina un mapa. Vale. Eurasia, con su gran tamaño y su orientación este-oeste, permitió que la agricultura y la tecnología se extendieran con facilidad. Piensa en la ruta de la seda. Por ejemplo. Ah, ya entiendo. Intercambio de ideas de tecnología. Exacto. Qué guay. En cambio, América, con su orientación norte-sur y la variedad de climas, dificultó esa difusión. Ah, sí. Imagina lo complicado que era para el maíz que surgió en Mesoamérica llegar hasta el este de Estados Unidos. Ya. El desierto y las montañas actuaron como barreras. Tiene sentido. La geografía ha jugado un papel crucial en el desarrollo de las diferentes sociedades. Sin duda. ¿Y qué me dices de la disponibilidad de plantas y animales para la domesticación? Aquí Diamond introduce la ecuación de la domesticación. Suena complicado, Un poco, sí. pero no te preocupes, es más sencillo de lo que parece. Vale. La idea es que no todas las plantas y animales son iguales de fáciles de domesticar. Claro. Piensa en el trigo o el arroz, Ajá. que se domesticaron fácilmente y permitieron el desarrollo de la agricultura en Eurasia. Mientras que en Australia. Exacto. En Australia no había tantas opciones. Ya. Los aborígenes eran muy ingeniosos. Sí. Utilizaban el fuego para gestionar el entorno, Ajá. pero la falta de especies domesticables limitó su desarrollo. Claro. Y no creas que no lo intentaron. Ah, no. Los genetistas modernos tampoco han logrado obtener ningún cultivo relevante de la flora australiana. Es increíble cómo la naturaleza ha condicionado la historia de la humanidad. Totalmente. Pero, ¿qué pasa con las enfermedades? ¿Cómo influyeron en todo esto? Las enfermedades son otro factor clave. Sin duda. Diamond explica que las enfermedades como la viruela y el sarampión, Ah. que causaron estragos en América, proceden del contacto con animales domesticados. ¿En serio? De los animales. Los europeos, al convivir con animales durante siglos, desarrollaron inmunidad a estas enfermedades. Claro. Pero para los americanos, que no habían estado expuestos a esos patógenos, fueron devastadoras. Ya. Es como si los europeos hubieran llevado, sin saberlo, un arma biológica a América. Impresionante. Y por si fuera poco, Diamond también clasifica a las sociedades en 4 categorías: bandas, tribus, jefaturas y estados. ¿En serio? ¿Quieres que te las explique? Sí, por favor, explícame un poco más sobre esto. Claro. A medida que la población aumenta, gracias a la producción de alimentos, las sociedades se vuelven más complejas. Ajá. Las bandas pequeñas y nómadas dan paso a las tribus más grandes
y con un territorio definido. Ya, Y luego vienen las jefaturas. claro. Las jefaturas tienen un líder hereditario y una estructura social más jerárquica. Ajá. Y finalmente, los estados, Yeah. con una organización política compleja, leyes, Ya, ejército. Como los grandes imperios de la antigüedad. precisamente. ¿Y The Crave? Elleman nos muestra que la historia no es lineal. No. Algunas sociedades pueden retroceder, Ah, sí. como los Xumbri de Tailandia, ¿Y esos quiénes son? que volvieron a la casa y la recolección. Vaya. Lo importante es comprender los patrones, las variables, Bien. para entender por qué unas sociedades se desarrollan de una forma y otras de otra. Claro, claro. ¿Te ha quedado claro? Sí, me ha quedado clarísimo. Perfecto. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cuál? ¿Cómo se aplica todo este conocimiento a la pregunta de Yali sobre la disparidad en el desarrollo entre diferentes partes del mundo? Buena pregunta. ¿Verdad? Justo ahí es donde entraremos en la siguiente parte de nuestra inversión. Me muero de ganas de seguir descubriendo. Te espero en la próxima entrega. Hasta la próxima. Adiós. Retomando la pregunta de Yali y esa disparidad en el desarrollo, continuemos nuestro viaje alrededor del mundo con armas, gérmenes y acero. Pongamos rumbo ahora a Australia, preparados para descubrir cómo el entorno influyó en la historia de este continente. Totalmente. Siempre me ha fascinado Australia, un continente aislado con un clima extremo, y hasta la llegada de los europeos, habitado por sociedades que parecían detenidas en el tiempo, cazadores-recolectores, con herramientas de piedra, sin agricultura, sin metalurgia. ¿Cómo es posible? Es una pregunta clave que Diamond aborda en el libro, y es que Australia es un caso único en cuanto a la disponibilidad de especies domesticables, tanto de plantas como de animales. Es como si la naturaleza les hubiera dado una baraja con menos cartas para jugar. Explícame eso. ¿A qué te refieres? De los 14 grandes mamíferos domesticados a lo largo de la historia, ninguno es originario de Australia. Los candidatos potenciales como el canguro resultaron muy difíciles de domesticar. Imagina intentar pastorear canguros. ¿No? Sería un caos. Es verdad. No había pensado en eso. Y en cuanto a las plantas, ¿qué pasó? Pues la situación no era mucho mejor. Los cereales base de la agricultura en otras partes del mundo brillaban por su ausencia en Australia. Imagina que eres un agricultor en la antigua Mesopotamia plantando trigo y cebada en Australia. Esa opción no existía. Incluso los genetistas modernos no han logrado desarrollar ningún cultivo importante a partir de la flora australiana, salvo las nueces de macadam. Es decir, que los aborígenes australianos estaban en desventaja desde el principio, pero aún así desarrollaron técnicas ingeniosas para sobrevivir, ¿no? Por supuesto, los aborígenes australianos eran maestros en la gestión del entorno, desarrollaron la agricultura del palo de fuego, quemando la vegetación de forma controlada para crear espacios abiertos, facilitar la caza y promover el crecimiento de ciertas plantas. Una estrategia inteligente para aprovechar al máximo los recursos disponibles. Exacto, pero a pesar de su ingenio, los aborígenes australianos se enfrentaron a límites ecológicos que condicionaron su desarrollo tecnológico y social. Es como si hubieran llegado al techo de lo que era posible en su entorno. Y para comprender mejor estos límites, Diamond nos lleva a Nueva Guinea, la tierra de Yali, dos islas cercanas, pero con historias muy diferentes. ¿Qué pasó allí? En Nueva Guinea, a diferencia de Australia, sí surgió la agricultura de forma independiente. Los habitantes de las tierras altas domesticaron plantas locales como el taro, el plátano y la caña de azúcar. Increíble. Entonces, a pesar de estar cerca de Australia, Nueva Guinea tuvo más suerte con las especies domesticables. Exacto, y no solo eso, también desarrollaron sistemas agrícolas sofisticados con campos vallados, drenados y gestionados de forma intensiva. La densidad de población en las tierras altas de Nueva Guinea era mucho mayor que en Australia. Entonces, la disponibilidad de plantas domesticables marcó la diferencia. Pero solo eso. No influyó la geografía. Claro que sí, la geografía siempre juega un papel fundamental. En el caso de Nueva Guinea, la llegada de especies domesticadas procedentes de Asia sudoriental, como el cerdo, enriqueció aún más su agricultura. Es como si las piezas del puzzle empezaron a encajar. Primero la disponibilidad de especies domesticables y ahora la difusión. Podríamos decir que la geografía facilita esa difusión. Sin duda, Eurasia, con su eje este-oeste y la ausencia de grandes barreras naturales, favoreció la difusión de la agricultura, y la tecnología a lo largo de miles de años es como una autopista para las ideas. Mientras que América, con su eje norte-sur y sus cordilleras, desiertos y selvas, era más como un camino lleno de obstáculos. Exactamente, imagina la expansión del maíz originario de Mesoamérica. Tardó miles de años en llegar al este de los Estados Unidos, una distancia relativamente corta. Las barreras geográficas y climáticas frenaron su difusión. Eso explica por qué América tiene tanta diversidad de lenguas y culturas en Eurasia. Las grandes familias lingüísticas se extendieron con facilidad, pero en América, las lenguas y las culturas se fragmentaron.
Y esa fragmentación también tuvo consecuencias para el desarrollo tecnológico y político. La falta de contacto e intercambio limitó la propagación de innovaciones. Volviendo a la pregunta de Yali, ¿por qué fueron los europeos quienes conquistaron América y no al revés? Fue solo cuestión de suerte. Diamond nos recuerda que en 1492 Europa contaba con una serie de ventajas próximas que le permitieron dominar a las sociedades americanas, armas de fuego, espadas, de acero caballos, tecnología naval superior. Y por supuesto las enfermedades menuda diferencia debió de suponer. Imagina el impacto psicológico de ver a tu ejército diezmado por una enfermedad invisible. Las enfermedades infecciosas como la viruela y el sarampión fueron un factor determinante en la conquista de América. Pero esas ventajas próximas, como las llama Diamond, tienen sus raíces en factores últimos relacionados con el entorno y la historia de cada continente. Exacto. Eurasia, con su mayor diversidad de especies domesticables, su ventaja para la difusión y una historia más larga de sociedades complejas, sentó las bases para el desarrollo de tecnologías y armas que marcarían la diferencia en el encuentro con América. Es como si la historia de cada continente hubiera seguido un camino diferente, marcado por el entorno y la geografía, y esos caminos se cruzaron en 1492 con consecuencias dramáticas para América. Y ahora, para completar nuestro viaje alrededor del mundo con armas, gérmenes y acero, nos adentraremos en África, un continente con una historia fascinante y a menudo malinterpretada. África, la cuna de la humanidad, un continente lleno de contrastes y sorpresas. Estoy deseando descubrir qué nos tiene preparado Diamond. Continuando nuestro viaje alrededor del mundo con armas, gérmenes y acero, llegamos a África, un continente con una historia tan rica y compleja que a menudo se simplifica en exceso. Tienes razón, solemos pensar en África como un continente homogéneo, pero la realidad es que es un crisol de pueblos, lenguas y culturas. ¿Cómo se explica esa diversidad desde la perspectiva de Diamond? Diamond nos invita a mirar más allá de la superficie, nos muestra que la historia profunda de África. Una de las preguntas que me ha intrigado siempre es ¿cómo se convirtió África en el continente negro? Porque como el libro revela la distribución actual de los pueblos africanos, no siempre fue así. Efectivamente, diversas evidencias, tanto lingüísticas como genéticas, sugieren que grupos como los pigmeos, esos cazadores-recolectores que habitan las selvas ecuatoriales, tuvieron una distribución mucho más amplia en el pasado. ¿Y qué hay de los huizances, grupo étnico con características tan particulares? Su presencia actual se limita al sur de África, pero parece que en el pasado ocupaban un territorio mucho más extenso. Exacto. Diamond argumenta que la expansión de los pueblos bantúes, agricultores y ganaderos que hablaban lenguas de la familia Níger-Congo fue un factor clave en la configuración del mapa étnico de África. Imagínalos como una ola expandiéndose por el continente, llevando consigo sus técnicas agrícolas, su ganado y sus lenguas. Entonces, los bantúes originarios de la región que hoy ocupa Nigeria y Camerún se expandieron hacia el este y el sur a lo largo de miles de años. ¿Y qué pasó con los otros grupos como los pigmeos y los hoizán? La expansión de los bantúes desplazó a otros grupos, relegándolos a áreas marginales o asimilándolos a la cultura bantú. Es un patrón que se repite en la historia. Los agricultores, con sus ventajas demográficas y tecnológicas, tienden a desplazar a los cazadores-recolectores. Es como si la agricultura fuera un motor de cambio demográfico y cultural. Exactamente. Y en África, como en otros continentes, la geografía también jugó un papel crucial. La expansión bantú se vio favorecida por la presencia de extensas sabanas y bosques tropicales idóneos para la agricultura y la ganadería, pero la aridez del desierto del Kalahari frenó su avance hacia el sur. Entonces la geografía actuó como un director de orquesta, marcando el ritmo y la dirección de la expansión bantú. Así es, y no podemos olvidar el factor tecnológico, la metalurgia de hierro que llegó a África subsahariana a principios del primer milenio de nuestra era, proporcionó a los bantúes una ventaja decisiva frente a otros grupos. Claro. Herramientas más eficientes para la agricultura, armas más letales para la guerra. El hierro debió de ser un factor clave en su expansión y dominio. Sin duda, pero ojo que el dominio bantú no fue absoluto en África como en otras partes del mundo. La historia es un mosaico de interacciones, fusiones y conflictos entre diferentes grupos. Es un recordatorio de que las sociedades, aunque las clasifiquemos en categorías, no son monolíticas. Hay variación, hay excepciones, hay cambios a lo largo del tiempo. Diamond nos invita a no caer en simplificaciones, a reconocer la complejidad de la historia. Exactamente. Y también nos recuerda que hay factores que se escapan a las explicaciones ambientales. La historia está llena de casualidades, de decisiones individuales que pueden tener un impacto significativo en el curso de los acontecimientos. Al final, la historia es una combinación de factores ambientales, sociales
y por qué no también de azar. Pero a pesar de esa complejidad y esa imprevisibilidad, Diamond argumenta que podemos aprender de la historia, comprender los patrones, las tendencias, las relaciones entre diferentes factores. Es como si la historia fuera una ciencia que nos permite comprender no solo el pasado, sino también el presente y el futuro. Exacto. Armas, gérmenes y acero. Nos invita a cuestionar nuestras ideas preconcebidas, a mirar más allá de lo evidente y a apreciar la compleja interacción entre geografía, biología y cultura en la configuración de la historia humana. Nos ayuda a entender por qué el mundo es como es. Y nos deja con una pregunta final para reflexionar si la historia es en parte resultado de factores ambientales. ¿Qué implicaciones tiene esto para el futuro de la humanidad en un mundo en constante cambio? Una pregunta fundamental que nos invita a pensar en las decisiones que tomamos hoy y cómo éstas pueden influir en el curso de la historia. Ha sido un viaje fascinante a través del tiempo y la geografía, y espero que nuestros oyentes hayan disfrutado de esta inmersión en armas, gérmenes y acero, tanto como nosotros. Hasta la próxima.